Hola, 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 ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, ¿cómo andan? Yo otra vez por acá, porque ayer no pude leer y hoy tampoco pude hasta este momento, aprovechando que estoy solita en mi casa, disfrutando de esta hermosa compañía que es la mía. Y bueno, como hacía rato que no pasaba a leerles, me voy a tomar un ratito antes de irme a hacer algo rico para comer, para leerle 1 o 2 capítulos de este librito que estoy en estos momentos compartiendo con ustedes, que es La vida popular de San Francisco de Asís. Así que bueno, mientras Instagram les va avisando que estoy en vivo, voy a simplemente a poner acá el título para que los que entren después sepan de qué estoy hablando. Denme en un segundito, la vida popular. Espérenme un cachito. De San Francisco de Asís. Hola Blanquita, ¿cómo estás? Ella siempre presente. Ay, cómo la amo a Blanca, por favor. Bueno, a ver Blanca, ya empiezo con la lectura. Estoy en el capítulo 9, Cruzado de Cristo se llama. Quiero simplemente dejar esto ahí fijado para los que entren después, que sepan qué es lo que estoy haciendo. Estoy leyendo en vivo. Así que bueno, ahí vamos. Vamos con el capítulo 9 de La vida popular de San Francisco de Asís. No quedan muchos capítulos, sinceramente. Es un libro cortito. Tiene 15 capítulos y bueno, después tiene unas partecitas que son unas hojitas nada más, pero son 15 capítulos y ya vamos por el 9. Así que vamos a ver cómo continúa la historia de San Francisco de Asís. Capítulo 9. Cruzado de Cristo. Por 5 largos años, Fray Francisco no pensó más en las misiones en tierras extranjeras. En Italia, la orden se hacía cada día más numerosa. Era necesario dedicarse plenamente a la formación espiritual de los nuevos reclutas. Sin una adecuada preparación moral y cultural no se enfrenta con fruto el apostolado. Sobre todo, los frailes doctos insistían sobre este argumento y repetían con amplios comentarios unos dolorosos episodios acaecidos en este periodo. 2 frailes menores italianos habían sido enviados misioneros a Alemania, desconociendo el idioma. Solo sabían decir «ja», con que contestaban a toda pregunta. «Hermanos», les preguntó un grupo de campesinos, «¿tenéis hambre?» «Ja», contestaron tranquilamente. «¿Sois hereje?» «Ja». «Entonces sois enemigos de la fe?» «Ja». El diálogo terminó con una paliza sobre los hombros de los frailes, cansados de cientos de leguas de viaje. Algo semejante les pasó a los religiosos enviados a Hungría. Tenían el rostro demacrado y estaban cubiertos de harapos. Unos pastores de rebaños, al verlos en semejantes trazas y no recibiendo ninguna respuesta a sus preguntas, pensaron que fueran unos evadidos de las cárceles. Entre risas y sarcasmos les soltaron a los perros. Los hombres frailes acorralados, pensando que esos paisanos querían robarles las túnicas, se las quitaron espontáneamente y se las ofrecieron. Los pastores contestaron duplicando la paliza. «Tal vez quieran también las camisas», se dijeron en rápidas señas los afligidos. Comenzaron a desnudarse, pero los pastores intervinieron, habiendo comprendido que estaban no frente a astutos malhechores, sino frente a unos hombres un poco tocados de la cabeza. Para encontrarse con todos sus frailes y discutir con ellos Para encontrarse con todos sus frailes y discutir con ellos los más urgentes problemas de la vida religiosa, Fray Francisco estableció que todos se reunieran 2 veces por año en Santa María de los Ángeles para
Pentecostés y para San Francisco. Y para San Miguel. Los más importantes encuentros se realizaron en Pentecostés en 1217 y en 1219. Los encuentros tenían el nombre de capítulos generales. En el capítulo de 1217, la orden fue subdividida en provincias, presididas por un superior con el nombre de ministro provincial. También se organizaron las misiones en tierras extranjeras, a donde fueron enviados frailes celosos y piadosos. Para Tierra Santa, dominaba entonces por los musulmanes, partió un pequeño grupo de valientes guiados por Fray Elías de Asís, el futuro sucesor de San Francisco en el gobierno de la orden. Para el capítulo de Pentecostés de 1219 llegaron a la Porciúncula más de 5.000 frailes. Nadie había visto una participación tan numerosa. A las apuradas se levantaron unos cobertizos para ancianos y enfermos. La mayor parte debió protegerse de los rayos del sol bajo la sombra de los árboles y dormir al claro de la hermosa luna. Todos se sentían felices porque podían ver al fundador querido y escuchar sus exhortaciones. En el capítulo intervino también Antonio de Lisboa, el futuro San Antonio de Padua, a salvo de un pavoroso naufragio mientras desde Portugal se dirigía como misionero hacia los sarracenos de Marruecos. A este encuentro, que los historiadores llamaban capítulo de las esteras, por lo precario de sus tugurios, el Papa Honorio III envió a un propio representante en la persona del Card, un golino, amigo y consejero de Francisco. Al ver a tantos frailes, el cardenal exclamó: ¿De veras este es el ejército de los caballeros de Dios? Cuando el capítulo terminó sus trabajos, los 5.000 frailes volvieron a sus residencias en las campiñas o en las ciudades, llevando en su corazón las últimas palabras del santo. Hermanos, grandes cosas hemos prometido a Dios, pero mayores nos son prometidas. Aspiremos a estas y guardemos aquellas. El gozo del mundo es breve, pero el castigo es eterno. Las penas de la vida son cortas, la gloria celestial es infinita. Mientras tengamos tiempo, hagamos el bien. Las misiones y el deseo del martirio jamás habían cesado de inflamar el corazón de Francisco. La orden comenzaba a caminar bien gracias también a la nueva organización. No faltaba la vigilante protección del cardenal Ungolino. El pobrecillo, pues, podía dejar tranquilo Italia para ir de misionero entre los infieles. Honorio III, desde hacía poco, había proclamado la Quinta Cruzada. De todas partes de Europa partían fieles, salmodiando y blandeando la espada, para llegar en carros, en barcos o a pie a la tierra de Cristo y liberarla del dominio turco. En junio de 1219, con un grupito de frailes, Francisco se embarcó en Ancona y hacia fines del mes del siguiente llegó a San Juan de Arce, a pocos kilómetros del actual Haifa. Él no había ido allá lejos para medirse en sangrientas batallas, sino para anunciar a los musulmanes la salvación que Cristo nos ha traído y para conciliar la paz entre ejércitos enemigos. Con gran amargura comprobó que los príncipes y los soldados cristianos no eran menos voraces que los musulmanes, ya que todo llamamiento a la moderación y a la caridad fue vano. Decidió enfrentar solo el sultán Malek Kamel, que residía en Egipto, y desde Acre se hizo a la vela a lo largo de la costa mediterránea hasta el delta del Nilo, donde una guarnición cruzada sitiaba Damieta. Allí
todos le desaconsejaban una visita al sultán. Ciertamente te va a matar, le dijeron. Puedes imaginarte cuánto nos odia a nosotros, los cristianos. Francisco contestaba con una sonrisa. ¿Por qué tener miedo, si iba en nombre de Dios? Por otra parte, cuando era joven, él se había aventurado en empresas audaces. Como fray iluminado penetró en el campo sarraceno, repitiendo en voz alta, «Sultán, sultán». Obviamente fueron considerados como espías y por eso duramente azotados. Cuando el sultán supo que habían sido capturados 2 cruzados, ordenó que fuesen llevados a su presencia. La modestia y la sencillez del pobrecillo conquistaron enseguida sus simpatías. Escuchó atento las invitaciones de Francisco a la paz. Sin embargo, no era fácil seguirlas. «Quedaos conmigo», le dijo a los frailes, «aquí tendréis honores y riquezas. Si te conviertes a Jesucristo junto a tu pueblo, quedaremos gustosos en esta tierra», contestó humildemente Francisco. «Créeme, la religión cristiana es la única verdadera. ¿Quieres una prueba? Manda que se encienda aquí un gran fuego. Los ministros de tu religión y yo pasaremos sobre las llamas. Quien quede ileso, predica la verdad». El sultán aceptó el desafío, pero ninguno de sus súbditos quiso someterse a una prueba tan riesgosa. Unos capitanes musulmanes insistieron en que le fuera cercenada la cabeza a Francisco, pero no lo lograron. El sultán se había vuelto admirador de Francisco y lo dejó ir a su pesar. En el momento de la despedida, en recuerdo del encuentro, le ofreció unos característicos dones, entre los cuales un cornetín de marfil que aún se guarda entre las preciadas reliquias de la Basílica de Asís. Fray Francisco dejó Egipto desconsolado. Su misión había fracasado. Volvió a Acre, donde lo esperaba Fray Elías de Asís. Con él visitó devotamente los santos lugares de la Palestina. Luego se embarcó sobre una nave de la República de San Marcos con rumbo a Venecia, donde llegó en la primavera de 1220. Estaba físicamente agotado y los ojos, afectados por una conjuntivitis, le ardían dolorosamente, pero no podía descansar. Era urgente llegar a Asís. Durante su ausencia, la orden había sido turbada por frailes descontentos y reformadores. Unos querían aumentar las penitencias, otros disminuirlas. Los jóvenes no soportaban la autoridad de los ancianos. Los doctos presionaban para que los religiosos se dedicaran con mayor tesón al estudio. El 29 de septiembre de 1220 se realizó en Santa María de los Ángeles el capítulo general. El pobrecillo acogió con maternales delicadezas a todos los participantes y a todos exhortó a la práctica del Evangelio. Como la salud ya no le permitía seguir al frente de la orden, renunció en favor de Pedro Cataneo, delante del cual se arrodilló en señal de respetuosa obediencia. Fray Pedro murió a los pocos meses. En el capítulo de Pentecostés del año siguiente fue elegido ministro general Fray Elías de Asís, hombre enérgico y docto. Francisco quedaba siempre como el guía espiritual de los religiosos, con el ejemplo de su vida y la fuerza de sus palabras. Con un grupito de los más íntimos, el santo se retiró a la pequeña ermita de Fontecolombo, escondida entre el verde oscuro de árboles añosos a pocos kilómetros de Rieti. Aquí, entre la oración y la penitencia, quería componer una nueva regla para los frailes, ya que la primitiva se había mostrado insuficiente para ordenar la vida de la orden empujante dinamismo de miembros y de actividades.
Las enfermedades habían debilitado notablemente el frágil cuerpo de Francisco. La linda voz de un tiempo se había vuelto un tenue suspiro. Fray León, al que llamaba Fray Ovejuela de Dios, por el candor de su corazón, era el secretario y el confesor del santo. Fue también el encargado de recoger las palabras del santo y grabarlas en el pergamino. Cuando después de meses y meses de meditación la regla fue terminada, Francisco tomó el camino de Roma para someterla a la aprobación del Papa. Los expertos de la curia romana lo examinaron largamente y a menudo pidieron al santo más detalladas explicaciones. Finalmente, el 29 de noviembre de 1223, Honorio III, en la Basílica de San Juan de Letrán, puso su firma al pie del documento y la regla comenzó a obligar a todos los frailes menores. Durante la permanencia en Roma, Francisco fue huésped de doña Jacoba de los Cetesoli, mujer piadosa y generosa de Trastevere. El santo no desdeñaba hospedarse en esa casa, ya que desde cuando ella había abrazado la regla de la Tercera Orden, su palacio se había vuelto la casa de los pobres. Francisco la apreciaba mucho y la llamaba Fray Jacoba. Un día el santo recibió el regalo de un corderito y enseguida lo llevó a Jacoba para que lo criara. La piadosa señora lo guardó siempre en su casa. El animalito se acomodaba de noche delante de la puerta del dormitorio. De mañana se despertaba antes que los demás y a todos festejaba con dulces balidos y graciosos saltos. Fray Jacoba esquilaba personalmente el corderito y con esa lana confeccionó una túnica que envió al pobrecillo. Quizá fue el último hábito nuevo que vistiera desde el día lejano en que se despojó de sus vestiduras ante el obispo Guido. Capítulo 10. Todos los hermanos. Francisco es el santo de la fraternidad universal. A todas las cosas se dirigía con el nombre de hermano o hermana, porque en todas las criaturas veía un reflejo de la sabiduría y de la bondad de Dios. Él sufría intensamente al ver talar árboles o cortar flores, y cuando era necesario, encarecía a los frailes cortaran de tal modo las plantas que pudieran volver a germinar en la primavera. Era su vivo deseo que un rincón de la huerta quedase en barbecho, para que crecieran libremente flores y hierbas silvestres. Reservaba delicadas atenciones a los animales. Se lo vio inclinarse a tierra, recoger los gusanillos en medio del campo y colocarlos donde no corrían peligro de ser pisoteados. Para que las abejas en invierno no murieran de hambre, ponía vino y miel junto a las colmenas. En las cercanías de Santa María de los Ángeles, a su llamado, una cigarra voló para posarse en sus manos. «Canta, hermana cigarra», le dijo, «canta y alaba al Señor». Y ella cantó jubilosamente y solo cesó cuando se la invitó a volver al monte. Entre los animales tenía predilección por los corderitos, los acariciaba tiernamente, pensando en la mansedumbre de Jesús, el que, como cordero, fue sacrificado por nuestra salvación. En un camino de la campiña, Francisco encontró un día a un muchacho que llevaba al mercado 2 tórtolas. Las pobres temblaban de espanto, parecían implorar ayuda. El santo sintió compasión y las pidió como don. El joven quedó perplejo. Le molestaba perder unos dinerillos. Luego las dio sin ninguna compensación. El pobrecillo las apretó dulcemente contra su corazón y cantando la llevó a Santa María de los Ángeles, donde anidaron por muchos años. Las avecillas amaban a Francisco y le obedecían como niños buenos. A veces las invitaba a unirse a él para alabar al Señor.
Otras las invitaba a callar, porque su canto turbaba su oración o no permitía que los fieles escucharan la palabra de Dios. Cuando pasaba por los senderos de los bosques, los pájaros le festejaban con interminables gorgojeos. Francisco era su mejor amigo. Un día, cerca de Bagna, le salieron al encuentro bandadas tan tupidas y rumorosas que parecía que todos los pájaros de la región se hubieran congregado en ese lugar. Unos cuantos le volaban alrededor de los pies o se detenían por el sendero, impidiéndole caminar. Otros se posaban sobre los hombros o en las manos. Algunos más curiosos bajaban sobre la capucha, como si fuera un nido. Muchos otros giraban vertiginosamente por los aires, como haciéndole una corona de brisas y alegría. El santo sonreía amorosamente, levantaba los brazos como si él también quisiera volar con ellos. A un gesto todos callaron. «Hermanas aves», les dijo, «cuán agradecidas habéis de estar al Señor. Él os viste con tanta elegancia y os alimenta con tanta generosidad, sin que os fastiguéis en los campos. Miraos encima, qué lindas son vuestras plumas. ¿Qué pintor puede hacer otro tanto? Volar por el cielo, cantad sin cansaros, el canto y el vuelo serán el himno de vuestra gratitud a Dios». Los pájaros parecían comprender cuando Francisco les decía. Mientras hablaba, ellos sacudían las alas y la cola, inclinaban las cabezas, abrían o cerraban los graciosos piquitos, como si aprobaran esas santas palabras. A veces el santo se detenía en medio del monte o en los caminos solitarios para escuchar el sugestivo concierto de las aves. Desde niño, él sabía distinguirlas por el color de las plumas y por el canto. Un día, sentado en una pradera junto a Fray León, oyó un ruiseñor gorjear suavemente. Su corazón trepidó de alegría. En su primer momento se sintió impulsado a unir su voz a la avecilla. Luego le dijo al compañero: «Abejuela de Dios, ¿por qué no cantas también tú?» «Tú sabes que no sé cantar», contesta el fraile. «Oh, canta tú, que tienes una hermosa voz». Apenas Francisco comenzó su canto, el ruiseñor cayó. Entre Francisco y el ruiseñor, como alentándose, comenzó un desafío que solo terminó cuando el santo ya no tuvo más voz. «Ovejuela de Dios», le dijo a Fray León, «Fray Ruiseñor me venció con la alabanza a Dios». En Gubbio, un lobo feroz esparcía terror en la ciudad. De día y de noche destrozaba ovejas, asaltaba pastores y transeúntes. Ni los cazadores más hábiles habían podido matarle o rechazarle hacia las montañas. Cuando Francisco llegó a Gubbio, los habitantes con lágrimas le suplicaron que les liberara de esa calamidad. Se puso en búsqueda del lobo de los montes, entre las gargantas de las montañas, en los desempeñaderos. De lejos lo vio finalmente en un viñedo. «Ven, ven a mí, hermano lobo. Tú no eres malo, lo sé. Es el hambre que te ha empujado a molestar a los habitantes de esta ciudad. No tengas miedo, ven». El lobo miró en derredor, husmeó el aire con amplio movimiento de su hocico. Luego, lentamente, se dirigió hacia el santo y se agazapó a sus pies. Francisco se inclinó, le acarició la cabeza y comenzó a hablarle. «Hermano lobo, no debes hacer llorar más a los niños, a las madres, a los pastores de Gubbio. Si acabas con tus estragos, todos los días se te dará de comer y beber. Te lo prometo en nombre de todos los habitantes. Es un pacto que todos celebramos contigo. ¿Lo aceptas, hermano lobo?» La bestia feroz, terror de la región, cerró los ojos y bajó el hocico. Luego lo levantó de repente y tendió la pata a Francisco. Era el sí de su alianza. Desde entonces el lobo vivió dentro de los muros de la ciudad.
Las familias por turnos le daban de comer en el umbral de la casa. El feroz animal se hacía querer por todos. Hasta los niños le acariciaban el lomo, como si fuera un amigo. Un amor de predilección impulsaba al pobrecillo a la búsqueda de los pecadores, de los forajidos, de los bandidos, tal como hacía Jesús. Cansado y hambriento, llegó una noche al pequeño convento de Monte Casale, una ermita franciscana entre los bosques del alto valle de Tíber. Los frailes salieron al encuentro del amado Padre, con el rostro pálido y excitado. ¿Qué es lo que os molestaba? ¿Qué es lo que os molesta, hijos?, preguntó el santo. Hace poco, le contestaron, 3 bandidos se presentaron a la puerta. Querían entrar en el convento de viva fuerza y saquearnos los pocos víveres que tenemos. A duras penas pudimos tenerlos alejados. Esperamos que no vuelvan esta noche a molestar también tu sueño. Francisco se puso triste. Los frailes no se habían portado bien con los bandidos. El convento es la casa de todos, particularmente de los miserables, de los hambrientos, les replicó. Corred enseguida al monte a buscar a esos pobrecillos y llevarles algo de comer. Poco después, entre las plantas, se alzaron unos gritos. Hermanos bandidos, venid aquí sin miedo. Somos los frailes del convento. Os trajimos pan, vino y queso. Los bandidos salieron de las cuevas y precavidos acudieron a la cita. ¿Por qué lleváis esta vida tan arriesgada? Así sermonearon los religiosos mientras los bandidos tragaban a mandíbula batiente los víveres que los frailes habían traído por orden de Francisco. Estáis perjudicando vuestras almas, sois injustos con los demás, corréis el peligro de la cárcel. ¿Por qué no cambiáis de vida? ¿Por qué no vivís según el Evangelio de Jesús? Lo necesario para vivir no os faltará y conquistaréis el cielo. Unas semanas después, el que hubiese subido a la ermita de Monte Casale habría notado unas caras nuevas entre los frailes. Los 3 forajidos habían vestido el hábito religioso. Bueno, voy a dejar acá en el capítulo 11. Sí, porque es un poquito largo. A ver. Sí, voy a dejar acá, capítulo 11. Espero que hayan disfrutado de esta historia, conocer un poquito más a San Francisco de Asís. Y bueno, muchas gracias a los que lo están viendo ahora, a los que lo van a ver después. Recuerden que va a quedar acá en Instagram y en un ratito ya lo subo a YouTube. También en un ratito, creo que ya se subió el live que hice hoy a las 4 de la tarde con Ana María. Si no lo vieron, véanlo, que estuvo muy, muy bonito. Así que bueno, muchas gracias por estar. Nos vemos mañana. Seguramente estaré leyendo a la mañana un par de capítulos más. Y a la tarde, live a las 16:30 Argentina con Víctor Garrigós. No se lo pierdan, ya estuvo en mi cuenta y fue maravilloso lo que salió de ese encuentro. Así que nos vemos mañana. Que tengan feliz y bendecido descanso. Nos vemos. Chau, chau.